Con esa gran develación de la placa alusiva, esta tarde nos acompañan la señora Mary Jos Paz. Saludamos al senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado. Agradecemos la presencia de la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. Saludamos al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, senador Emilio Gamboa Patrón. Se encuentra con nosotros el presidente de Conaculta, embajador Rafael Tovar y de Teresa. Cedo la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estimado senador Raúl Cervantes, presidente del Senado de la República. Distinguido embajador Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Distinguido coordinador, don Emilio Gamboa Patrón. Muy querida Mary Jo Paz, gracias de verdad por tu presencia. Estimadas compañeras y compañeros senadores, legisladores, diputados, señoras y señores. Hace 100 años nació aquí a quien hoy conmemoramos como una figura internacional de la cultura y el pensamiento, Octavio Paz, un mexicano que eligió la rica lengua de la ñ para desplegar al mundo su pensamiento y su creatividad, que a través del idioma se formó y se convirtió en un hombre integral que asumió como propia la poesía sin dejar pasar el ensayo, la crítica, los artículos y las cartas como vehículos para expresarse. Un intelectual que gustaba del debate y la discusión, de interrogar a la realidad y que veía en la palabra plural el puente para dialogar con quien se piensa distinto. Es precisamente aquí, en el espacio del Senado de la República, donde concurren las representaciones y las expresiones políticas de la realidad mexicana, donde hemos querido poder presentar y rendir este reconocimiento. Es aquí donde da lugar el encuentro del pensamiento con él y con su obra, y que habremos de hacerlo, señoras y señores, buscando reflejar su personalidad y también su trayectoria. Su personalidad y trayectoria como un hombre de ideas, un autor de escritura de amplios horizontes, caracterizado por su inteligencia e integridad humanista, como lo reconociera la Academia Sueca en ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura. Pero también como un ciudadano del mundo, que al hablar de él y de sus escritos, en otras fronteras y con otros autores, como lo realizaremos en el Coloquio del Madrid, seguramente habremos de hacer una realidad aquella expresión de Donald King, quien lo describía como un hombre que sabía comprender y enriquecer a las sociedades a las que se acercaba. Pero también, amigas y amigos, recordando al escritor que ejercía influencia sobre la cuestión pública y que en este caso, en el Senado, buscamos propiciar en el reencuentro con la gente. No se trata, por cierto, como bien apunta Armando González Torres, a quien también le doy la bienvenida, y que en la publicación que hoy presentaremos al rendirle homenaje, se trata de rendir homenaje al abuelo de bronce. Por el contrario, el propósito es traer a la memoria la reflexión y el debate que él hubiera seguramente protagonizado en el siglo XXI. Lograr que al transitar por este espacio, mujeres y hombres diariamente, precisamente en este espacio de suma y multiplicación de ideas, pero también, hay que reconocerlo, de resta y división de opiniones, busquemos, como lo hacía Paz, encontrar respuestas a la circunstancia de nuestra existencia. González Torres anota en las primeras páginas de Itinerario Crítico, y yo lo comparto, lo que Octavio Paz señalaba. Él no escribía política por competencia profesional,
sino por obligación moral. En el caso de quienes participamos en el Senado de la República, nos asiste una doble responsabilidad: la obligación moral y la competencia profesional de hacer política, quizá aquella que lo hubiera deseado él, la que permite construir, la que permite conciliar para resolver y para mejorar. Hagamos pues, señoras y señores, de este reconocimiento y de la develación de esta placa conmemorativa la piedra de toque que nos convoque a la cita permanente con el diálogo y con la reflexión, al encuentro con la diferencia y la pluralidad, pero sobre todo al encuentro con la razón y el compromiso con la libertad. Señoras y señores, que Octavio Paz sea, como ha sido hasta ahora, parte del pensamiento y de la inspiración de la libertad de los mexicanos. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos la intervención del senador Emilio Gamboa. Antes, escuchemos al embajador Tobar y de Teresa, si es tan amable de dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, querida Marillo, señores senadores, amigos todos. Octavio Paz decía hace varias décadas que la crítica en México empieza por la crítica de la pirámide. Y creo que esta es una metáfora para poder entender la construcción histórica, la construcción social y la construcción política de México. Octavio Paz, en esta construcción política, es en la que se empeñó durante décadas e inspiró el pensamiento que ahora culmina en un proceso democrático que vivimos diariamente y uno de cuyos ejemplos es precisamente este edificio del Senado de la República. Es aquí donde se debaten las ideas de la nación, donde se debate el futuro de la patria y donde se debate el presente de todos los mexicanos. Para esta oportunidad que tenemos ahora todos los mexicanos de podernos expresar, de poder vivir, de poder participar en toda la libertad, es la presencia de Octavio Paz una de las más significativas que pudo tener el siglo XX. Yo estoy seguro que Octavio Paz, en la multidimensionalidad que engloba su pensamiento estético, su obra literaria, su obra ensayística, está también su pensamiento político. Y esta tarde es exactamente una tarde en la que hay un reconocimiento a ese pensamiento político, a esa idea de integración de lo mexicano con el mundo, en lo que Octavio Paz quiso abrir todos los horizontes, todas las fronteras, para que México pudiera ver al mundo, aprender de él e integrarse. Y el mundo fue una de las primeras cosas que vio Octavio Paz y que está implícito en todo su pensamiento. Por eso me da mucho gusto acompañar a Marillo Paz, a los señores senadores, en esta tarde en el que el auditorio lleva el nombre de, sin duda alguna, el más universal de los mexicanos, Octavio Paz. Muchas gracias. Bien, solicitamos por favor al senador Raúl Cervantes Andrade, junto con la señora Marillo Paz, develar la placa conmemorativa. Y es así como se devela esta placa conmemorativa de este gran centenario del nacimiento de Octavio Paz. Damas y caballeros, invitamos a pasar al auditorio Octavio Paz para la presentación del libro. Después de que se llevó a cabo la Itinerario revelación de Crítico. esta placa.
Y ya lo escuchamos hace unos instantes como el más universal de todos los mexicanos, precisamente a la gran importancia, a la trascendencia de su obra, a la trascendencia de las ideas vueltas, palabras, y que también ya lo mencionábamos hace unos instantes, este recinto que lleva su nombre, este auditorio que lleva su nombre, ha sido, bueno, pues testigo de todos estos debates, de todas estas palabras y de todas estas ideas que van construyendo y que van fortaleciendo a nuestro país. Le mencionábamos al respecto de que desde hace ya algunos años fue justamente todavía en la antigua casona de Jicotencat cuando se designó un espacio precisamente representativo, una sala de reuniones que se le denominó Sala Octavio Paz, y esto era con la idea de que posteriormente en este Senado de la República pudiera existir ya la representación de este auditorio. Era un proyecto que se tenía y era para engalanar y para poder rendir honor a quien honor merece. Estamos hablando del 23 de febrero del año 2008, exactamente en el quehacer de la 60 legislatura, cuando se dio la promoción precisamente para poder tener este recinto, para poder tener este auditorio. Originalmente estamos hablando que el nombre del poeta mexicano Octavio Paz, quien fue Premio Nobel de Literatura en el año 1990, bueno, pues estaría siendo puesto a una de las salas del Senado de la República en la antigua casona de Jicotencat, luego de que se diera una propuesta, hubiera una iniciativa por parte de algunos diputados para que se inscribiera el nombre de Octavio Paz y El laberinto de la soledad, sin duda la obra que le ha llevado esta representación del Premio Nobel, que se inscribiera con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa no prosperó, sin embargo, este fue un tema que se retomó en el Senado de la República a través precisamente de la Comisión de Cultura, y bueno, habría que citar a la senadora María Rojo, quien era la presidenta de la Comisión de Cultura. Estamos hablando del año 2008, estamos hablando de la 60ª legislatura, donde se retomó este proyecto para poder tener esta decisión y para poder imponer este nombre a este auditorio, a esta sala, que bueno, posteriormente, primero como sala en la casona de Jicotencat, posteriormente ya como auditorio aquí en la nueva sede, en este recinto de Reforma 135, alberga y da espacio a diversas discusiones, a diversos debates que se viven día con día en memoria. Ya le mencionaba también que dentro de este centenario de su natalicio, bueno, pues el Senado de la República estará teniendo diversas actividades. En estos momentos ya fue la develación de esta placa, ahora vamos a proceder a la presentación de este libro, de esta recopilación de toda su ideología política, que será presentada en unos instantes más. Pero le comento, también estará siendo los próximos días, las próximas semanas, testigo de otros homenajes y de otros emblemáticos eventos que estará efectuando el Senado de la República, o que estará coparticipando el Senado de la República, para poder dejar sentado lo que es este importante aniversario hoy en memoria de Octavio Paz. Se estará llevando a cabo la conferencia Octavio Paz y las tradiciones del pensamiento político mexicano. Será por parte del doctor Braulio Miguel Eduardo Olmedo Rocha, profesor investigador del CIDEM. También se estará llevando a cabo la presentación de la página web www.octaviopaz.com. Estará presentándose por la maestra Carolina Moreno Echeverry y con un doctorado en literatura precisamente del CIDEM. Esto será mañana, martes 25 de marzo, a las 6 de la tarde, aquí mismo en el auditorio Octavio Paz en el Senado de la República. Posteriormente, dentro de todas estas actividades conmemorativas que se realizan y que está encabezando o encaminando el Senado de la República, también se estará llevando Octavio Paz en el recuento con la gente. Aquí, bueno, pues le puedo mencionar al respecto de este evento que se estará llevando el 20 de abril del año 2014 en la explanada del Palacio de Bellas Artes, y así como en otros puntos de la ciudad. El Senado de la República estará formando parte de este circuito de lectura en voz alta, que estará coordinado por la Dirección General de Publicaciones y del CONACULTA, y también por la Secretaría de Cultura de Gobierno del Distrito Federal, en la cual se estarán difundiendo los poemas y la obra de Octavio Paz. Posteriormente, otra de las actividades conmemorativas tiene que ver con el coloquio Octavio Paz en el siglo XXI, la experiencia de la libertad. Este será también organizado por el Senado de la República en conjunto con CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dentro de lo que es este aniversario luctuoso. La participación ahí, fíjese usted, se estará llevando el martes 25
17 de mayo, Casa de América, en Madrid, España, y bueno, con la participación de importantes ponentes, importantes ideólogos como Jorge Edwards, como Felipe González, Enrique Krause, Fernando Sabater, Mario Vargas Llosa, entre, bueno, pues los más destacados que estarán participando. Y ya mencionábamos al respecto de la obra de Octavio Paz, escuchábamos las palabras tanto del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como de la senadora Blanca Luz Alcalá, quien es la presidenta de la Comisión de Cultura, donde para definir su obra pues tendríamos poco espacio, mucha limitación debido a lo vasta de la misma y debido también a la cantidad de géneros que abarcó, que no podríamos, estábamos mencionando hace unos instantes, encasillar en un solo género al poeta, al escritor Octavio Paz. En realidad se trata de un poeta que pues no echó raíces en ninguno de los movimientos, porque siempre estuvo alerta ante todos los cambios, alerta ante lo cotidiano, alerta ante lo que la vida y el mismo panorama iba presentando cada día diferente, y todo lo que se iba produciendo en el campo de la poesía siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía, como toda poesía profunda, como toda poesía que deja huella, acabó por convertirse en una manifestación muy personal, pero al mismo tiempo muy original. Además, se trata de un poeta de gran lirismo, cuyos versos contienen imágenes de gran belleza. Después de la preocupación social, que fue sin duda una de las características en la obra literaria de Octavio Paz, bueno, esta estuvo presente, podríamos hablar en la primera parte de su trayectoria, en sus primeros libros. Esta gran preocupación social se comenzó también a tratar temas de raíz existencial, como fue la soledad y como fue la incomunicación, como parte estructural de su obra y como parte estructural de lo que preocupaba, de lo que estaba, bueno, pues manifestando a través de sus ideas, y que finalmente lo llevaran a tener grandes condecoraciones y grandes reconocimientos dentro de su vasta actividad y experiencia profesional. Una de las obsesiones más frecuentes en sus poemas, sin duda podríamos decir que fue el deseo de huir del tiempo, el poder escapar de este mismo, lo que lo llevó a la creación de una poesía espacial, cuyos poemas fueron bautizados por el propio autor con el nombre de topoemas. Lo que quería él representaran era de topos más poema. Esto es lo que significa poesía espacial, poesía opuesta a la típica poesía temporal, así como a la típica poesía discursiva. Se trata de una poesía intelectual, de una poesía minoritaria, casi metafísica, en la que además de signos lingüísticos importantes, se incluyen también signos visuales, haciendo esta confusión y haciendo este carácter tan original y tan especial y característico de Octavio Paz. En los topoemas, igual que ocurría con la poesía de los movimientos de vanguardia, se le da sin duda importancia al poder sugerente y expresivo de las imágenes plásticas, esta capacidad de poder representar no solamente lo verbal, sino también esta poder incluir las imágenes dentro de lo que era su obra. No cabe duda que hay en la última poesía de Paz hay bastante esoterismo, pero al margen de todo esto, bueno, pues se trata de poesía anterior, destaca por su lirismo y por el sentido de transubstanciación que al autor de las palabras. Le comento algunos de los reconocimientos, algunas de las obras que recibió gracias a su trayectoria. Estamos hablando de premios, estamos hablando de distinciones. Recibió el premio Javier Villaurrutia en el año 1957 por El arco y la lira. También como miembro del Colegio Nacional a partir del 1 de agosto de 1967 fue reconocido. Miembro también recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y en Literatura en el año de 1977, el Premio Jerusalén también en el año de 1977, como el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1978. En el año 1980 recibió el Premio Eugene Jolinsky, también el doctorado honoris causa por la Universidad de Harvard en el año de 1980. El Premio Cervantes en el año de 1981, Premio Internacional
Neustadt de literatura en el año de 1982, el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán en el año 1984. Su obra proseguía y los premios y reconocimientos continuaban. En el 85 fue el Premio Internacional Alfonso Reyes y en el 85 también el Premio Mazatlán de Literatura por Hombres en su siglo. El Premio Internacional Menéndez Pelayo en el año 1987. Estamos dando inicio a la presentación de esta antología. Vamos a quedarnos con el audio de lo que está ocurriendo aquí en este auditorio Octavio Paz. Es un gusto que nos acompañe a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este presidium de honor, el presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade. Saludamos a la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, Blanca Alcalá. Se encuentra con nosotros el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el embajador Rafael Tovar y de Teresa. Saludamos al compilador de antología que hoy presentamos, al maestro Armando González Torres. Al profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Ciencias Políticas, Jesús Silva Herzog Márquez. Al profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y Nacional Autónoma de México, el doctor en Ciencias Políticas, Jorge Javier Romero. A la señora Marillo Paz, bienvenida. A las demás autoridades que el día de hoy nos acompañan, gracias, dando inicio con este programa. Escuchemos las palabras de la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos al Senado de la República, espacio que alberga la representación política del Pacto Federal, sitio de encuentro, de análisis y discusión de ideas, de diálogo y confrontación de propuestas, de construcción de acuerdos y elaboración de leyes del Estado mexicano. Esta tarde, nuestra convocatoria gira alrededor del mundo de las ideas y también de la política. Pero en este caso, la atención se centra en torno a una de las figuras intelectuales más destacadas del México contemporáneo, de Octavio Paz, de un poeta, escritor y diplomático y único mexicano galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Un ciudadano que, sin ser político, abordó de manera magistral temas relacionados con la política mexicana y del mundo que ayer, como hoy, son la fuerza de su palabra las que generan las más diversas reacciones y nos invitan a la reflexión, provocan polémica, pero sobre todo nos alentan a nuestra responsabilidad. Quiero agradecer a quienes han hecho posible esta actividad. En primer término, al señor senador doctor Raúl Cervantes, por su apoyo a la Comisión de Cultura y de manera particular al programa de actividades conmemorativas. Gracias, señor presidente. Por supuesto, esto ha sido posible gracias a la convocatoria y a la coordinación de esfuerzos con el señor presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al embajador Rafael Tovar y de Teresa. Quiero confesar que desde el primer día que la Comisión de Cultura realizó el punto de acuerdo, tuvimos la respuesta de todos los señores coordinadores y de sus bancadas. Desde aquí, mi saludo y reconocimiento al senador Emilio Gamboa, al senador Miguel Barbosa, al senador Jorge Luis Preciado, al senador Manuel Bartlett y a la senadora Mónica Arreola. Del mismo modo, destacar y agradecer al señor embajador la espléndida colaboración del equipo que tiene en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de Saúl Juárez y de manera particular, sin duda, de Ricardo Cayuela. Pero también compartirles que cuando tuve la oportunidad de platicar con Marillo Paz, ella de manera atenta escuchó nuestros planteamientos y aceptó gentil y generosamente para que pudiéramos concretar estas actividades. Hace algunos momentos platicaba yo que sin duda el homenaje del Senado de la República gira en torno a tres grandes ejes. Por un lado, lo que está relacionado con el mundo de las ideas, en donde el itinerario crítico da cuenta de ello. Por otro lado, por supuesto, lo que implica Octavio Paz en el mundo de las ideas
y, por supuesto, también en el reencuentro con la gente. Quiero agradecer también a mis compañeros de la Comisión de Cultura, que en su conformación destaco además la pluralidad con que actuamos como cuerpo colegiado, el propio prestigio que acompaña sus trayectorias y dan cuenta de la importancia que para el Senado mexicano representa el tema de la cultura. Al senador Manuel Camacho Solís, quien esta tarde desafortunadamente no nos acompaña por el fallecimiento de su señora madre, al senador Javier Lozano Alarcón, que se encuentra en misión del Senado de la República en la República del Panamá, y al senador Gerardo Sánchez, líder también de la Confederación Nacional Campesina. Reconozco la presencia de mis compañeras y compañeros legisladores, a los representantes de diversas dependencias, instituciones, medios de comunicación y jóvenes universitarios que esta tarde se han dado cita para encontrarnos con el pensamiento de un mexicano cuyo ingenio y talento es indiscutible, y que en la obra que hoy ponemos en sus manos, Itinerario Crítico, antología de los textos políticos de Octavio Paz, es posible gracias al trabajo intelectual de otro joven escritor, integrante del Sistema Nacional de Creadores, Armando González Torres, quien ha realizado de manera impecable la selección de los escritos que hoy integran esta publicación. Y que para profundizar en su contenido será un honor escuchar los comentarios de dos destacados académicos, de Jesús Silva Gerson Márquez y de Jorge Javier Romero. El primero, abogado de formación; el segundo, politólogo de carrera, cuya visión, sin duda, enriquecerán el análisis de la publicación que hoy presentamos. Por mi parte, señoras y señores, señor presidente, solo algunas consideraciones. El libro, estimo, permitirá al lector conocer una faceta de la obra de Paz. Para algunos, quizás, el lado más crítico; para otros, quizá el más polémico. Lo cierto es que con la mirada aguda que le caracterizaba, al observar y vivir intensamente lo que le ocurría o rodeaba, realizaba el análisis de su entorno y escudriñaba al mundo y sus acontecimientos. Contrastar las ideas de ayer con los retos de hoy, abordar temas como la democracia, los partidos políticos, las relaciones internacionales, etcétera, representan una enorme oportunidad, pero también un desafío al que los ciudadanos, considero, no podemos ni debemos renunciar. Cada una de las más de 300 páginas que integran el Itinerario Crítico tiene como objetivo sembrar en las nuevas generaciones, estas que hoy nos acompañan, estas que habremos de acompañar nosotros, la evolución del pensamiento político de Paz y esparcir la fascinación por contender con argumentos y tolerancia la postura del otro. Paz se formó durante la época de consolidación del movimiento revolucionario de México. Su juventud fue desafiada con diferentes ideologías: el fascismo, el comunismo, el anarquismo. Ya en su etapa de madurez, su interés por asuntos de las más diversa índola no se limitaron a nuestras fronteras. Sin duda, su paso por el servicio exterior mexicano le darían de primera mano la vivencia de otros países, convirtiéndolo, como hemos apuntado hace unos minutos, en un ciudadano del mundo. Con esta selección de 26 escritos ordenados en 3 grandes apartados, Armando González Torres nos va dibujando a un Octavio Paz que desde edad temprana, a los 17 años, se cuestiona las influencias de la creación en el ensayo Ética del Artista, hasta vislumbrar aspectos del ser mexicano que no hay duda retomaría años después en El laberinto de la soledad, y que a lo largo de su desarrollo intelectual nunca dejó de abordar. En esta primera etapa, el joven, que seguía de cerca al Partido Comunista, fue cambiando su visión de esta corriente al grado del desencanto y la ruptura con la izquierda ortodoxa, reflejada en la denuncia de los campos de concentración soviéticas. El 68 y sus alrededores, como segundo apartado de esta antología, da el contexto de Octavio Paz como embajador de la India, su enfoque y postura de los movimientos estudiantiles de ese año, siempre visionario, con sus reflexiones que no eran distintas a las que podrían aparecer en otras latitudes. Palabras que, congruentes con su pensamiento, lo llevan a renunciar a su cargo diplomático. 10 años después, en agosto de 1978, el logro filantrópico se lee en la revista Vuelta como una radiografía de las organizaciones políticas y sus ideologías. El último apartado de esta antología es el de Paz con reconocimiento universal, que culmina con el Premio Nobel de Literatura,
que sigue siendo un libre y crítico pensador. Final y recomienzos entre 1980 y 1994. Contiene el discurso de Frankfurt, el diálogo y el ruido y sus artículos sobre el zapatismo. De este modo, a través de estas páginas, que resumen más de 60 años, se palpa la lógica del pensamiento político desde su juventud hasta llegar al hombre maduro que sigue ejerciendo su libertad responsable y mirando cara a cara la realidad con su personal enfoque y visión. Paz trató de nombrar a todas las partes de la realidad, desafiándonos y al mismo tiempo invitándonos a reflexionar si estamos dispuestos a aceptar un diálogo que acepte la crítica, la divergencia y la oposición. He aquí otra de las intenciones de este itinerario crítico: esparcir la visión de Octavio Paz a nuevos interlocutores jóvenes y de generaciones pasadas, que al acercarse a este libro tengan todos una clara impresión de su pensamiento. El lector podrá contrastar varios de sus textos más célebres y polémicos con otros casi desconocidos y ponderar la solidez histórica y la profundidad filosófica de sus escritos de coyuntura política. Sin más preámbulo, y para ceder el uso de la palabra a nuestros invitados, concluyo citando el primer párrafo del diálogo y el ruido, en el que abordaba: escribí y escribo porque concibo la literatura como un diálogo con el mundo, con el lector y conmigo mismo. Les invito, pues, para que los ensayos de esta antología sean los vasos comunicantes con el pensamiento de un hombre universal como es Octavio Paz. Insisto, sin mayor introducción, le cedo el uso de la palabra al doctor Jorge Gaber Romero. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a la presentación de esta antología a la Comisión de Cultura del Senado, a la senadora Blanca Alcalá especialmente, y al Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, a Julio Trujillo por haber instigado que estuviera yo aquí, y me da mucho gusto compartir la presentación, por supuesto, con Armando González Torres y con Jesús Silva Herzog, que son dos de los ensayistas de mi generación que más respeto por su inteligencia, por su conocimiento y por su sensatez. Me parece que la antología que presenta hoy Armando tiene aportaciones notables. Es distinta, por supuesto, a la que hace ya años elaboró Yvonne Grenier, El sueño de libertad. En primer lugar, porque esta es una antología ordenada cronológicamente y que quiere ilustrar las distintas etapas del pensamiento de Paz con los escritos del momento, de cada momento, y no con la reflexión retrospectiva. La antología de Yvonne Grenier empieza precisamente con Itinerario. Me parece que es un acierto el título de la antología de Armando, Itinerario Crítico, porque por un lado sirve casi para ilustrar con viñetas ese autorretrato político que hizo Paz, que publicó Paz en 94, que es selfie político, se diría ahora, pero también porque le pone el adjetivo crítico, que sin duda alguna aplica, es central para Paz. La crítica para Paz es antídoto. La crítica no es un absoluto equiparable a los principios religiosos o metafísicos, sino un instrumento para desenmascarar a los falsos absolutos y denunciar sus atropellos. La crítica como corrector de la visión deformada a través del cristal de la ideología. De ahí que ponerle crítico a este itinerario me parezca de lo más atinado. La presentación cronológica de los textos de Paz seleccionados permite seguir las permanencias y las transformaciones del pensamiento del poeta. Desde la adolescencia preparatoriana, que a los 17 años, el adolescente preparatoriano que a los 17 años ya es editor de una revista literaria y que reflexiona tempranamente sobre un tema que será recurrente en su pensamiento: el papel del artista frente a la sociedad y su responsabilidad ética. Hasta el viejo conmocionado por la reaparición de la violencia como medio de la política mexicana. Cuando uno se enfrenta a este primer texto que publicó Paz en Taller,
lo primero que sorprende es lo bien escrito que está. Es decir, un adolescente de 17 años que maneja el lenguaje ya con una maestría sorprendente. Ya quisiéramos tener alumnos que pudieran escribir medianamente con ortografía adecuada. Bueno, Paz hace mucho más que eso a los 17 años, además de que se nota ya ahí, en ese ensayo, cómo Paz es un maestro en eso que Julio María Sanguinetti llamó el arte de bien pensar. La antología presenta casi en viñetas los momentos cruciales de la reflexión política de Paz, lo mismo a través de artículos breves que ensayos de más alcance y fragmentos de sus obras más relevantes. Aparece aquí el cronista ilustrado que narra su tiempo junto al pensador original que usa la erudición no como mero objeto decorativo, sino como andamiaje de la imaginación. Los puntos cruciales que el propio Paz marca en su trayectoria vital y mental se encuentran representados en la antología, aunque con diversa relevancia. Y esto tiene que ver con el tipo de antología que armó Armando, donde por supuesto hay vacíos que después Paz llenó con la reflexión retrospectiva. Está aquí, por ejemplo, un pequeño ensayo que es realmente sorprendente sobre su experiencia en Yucatán cuando fue a trabajar a la escuela para hijos de trabajadores, este esfuerzo educativo de la época del cardenismo que Paz encabezó en Yucatán. Llegó ahí y se enfrentó con un país distinto, ¿no? con una región alejada, que tenía muy poca comunicación con el centro del país, que tenía más comunicación con La Habana o con Nueva Orleans, y que estaba marcada por la otra gran tradición indígena, que era la tradición maya. Y la reflexión y la visión que hace Paz ahí es enormemente atractiva, porque son la mirada joven y la mirada sorprendida de un pensador que está profundamente comprometido con la realidad de su país. Después, la experiencia española que Paz llamó varia y vasta, no aparece reflejada en los textos de la época, como tampoco su primer alejamiento, su primera ruptura con sus compañeros originales de inquietud política, una vez que se da el pacto nazi-soviético en 1939. Sobre esto Paz escribió después, pero hay en esa época un silencio que él mismo reconoce cuando dice que se comprometió a no criticar a sus compañeros en ese momento, a pesar de que no entendía nada. Hay en su autorretrato itinerario algunas anotaciones sobre este momento, por ejemplo, el desencuentro con Lombardo, al que nada más cita como director de Futuro, cuando le pide que escriba un artículo en contra de Trotsky, y por supuesto su alejamiento del Popular una vez que se da el pacto nazi-soviético. Y ahí empieza una época que es de introspección en lo que se refiere a la política, aunque por supuesto es enormemente fértil en la escritura poética. Y este silencio de la antología no termina sino hasta las crónicas, el ejemplo de la crónica de la conferencia de San Francisco que selecciona aquí Armando, que se publicó ya unida póstumamente después de la muerte de Paz y que no está recogida en sus obras completas. Ya en otro texto anterior, en el Crepúsculo de los Clérigos, Armando especula, hace algunas conjeturas de por qué no recogió Paz estos textos en su obra completa. Porque realmente cuando uno los lee encuentra a un cronista muy, muy fino que está reflexionando sobre ese momento crucial de la historia que es el final de la Segunda Guerra Mundial, a la vez que está presentando una imagen de Estados Unidos y de la política norteamericana de su tiempo. Aquí también en la antología hay un buen ejemplo de ese momento. No me voy a detener en algunos de los textos de la antología que en esta lectura de Paz, en los que no me detuve en esta lectura de Paz, sobre todo en los fragmentos del Laberinto de la Soledad y de Postdata, la crítica de la pirámide, pero sí en los artículos de novedades que publicó en los años 40 antes de irse a los Estados Unidos, que ya prefiguran algunos de los elementos que después van a aparecer en el Laberinto de la Soledad. Ahí empieza ya una reflexión sobre lo mexicano, una reflexión sobre la cultura nacional que se presenta como boceto de lo que después desarrolla en el Laberinto.
Por supuesto está este fragmento final de Laberinto, donde reflexiona sobre sobre la Revolución Mexicana y los primeros años del PRI, pero me interesó mucho más esta antología el texto crucial para la biografía de Paz sobre los campos de concentración soviéticos, un texto que publicó como prólogo, como entrada de un dossier de documentos recogidos a partir del libro de David Grousset sobre los campos de concentración soviéticos, que a la vez era una continuación de la narración de Grousset sobre su experiencia en los campos de concentración nazis. Ahí, en ese texto sobre los campos de concentración soviéticos que se publicó en Argentina, en la revista Sur, la revista que dirigía Victoria Ocampo, está ya claramente la ruptura de Paz, no solo con el prosovietismo que alguna vez profesó, sino con la idea de la revolución y con la interpretación marxista de la historia. Ese texto me parece a mí central para entender la evolución del pensamiento de Paz, me parece un cierre, pero también me parece un inicio de una nueva etapa de reflexión. Y es uno de los textos que vale más la pena leer de esta antología. Por supuesto, después está todo el incidente en torno al 68. Están aquí tanto las cartas que le envió a Antonio Carrillo Flores, entonces secretario de Relaciones Exteriores, que le había pedido el canciller le había pedido a Paz que hablara sobre cómo se estaba manejando en la India la rebeldía juvenil, y que, como explica Christopher Domínguez en el fragmento de la biografía de Paz que acaba de publicar en Letras Libres, en Reforma se publicó este fragmento de la biografía de Paz que está preparando Christopher Domínguez. Ahí explica que Paz, además de lo que le había pedido el canciller, hace una reflexión sobre lo que está pasando en México. Y esto es el prolegómeno a lo que vendría después del 2 de octubre, que es su renuncia. Hay que subrayar una cosa que se ha dicho mucho, pero que no sobra recordar. Paz fue el único funcionario entre los miles de funcionarios del Estado mexicano que se atrevió a renunciar después del 68. Y fue acerbamente criticado por muchos de los que después rompieron con el régimen y se volvieron en críticos del régimen. En ese momento todos se fueron encima de Octavio Paz y el gobierno tuvo una actitud realmente vergonzosa respecto a la renuncia de Paz. Ahí mismo en esta biografía que prepara Christopher Domínguez se recuerda que Díaz Ordaz dijo, no fue una renuncia, fue un despido, y por supuesto, también en la biografía que está preparando Christopher Paz aparece el episodio donde el embajador Silvio Zavala, el gran historiador Silvio Zavala, que en ese momento era embajador en París, se puso muy nervioso por la llegada de Paz a Francia y trató de hacer una campaña en contra de él en Francia. Bueno, ahí está la renuncia, que sin duda alguna no solo es una parte fundamental de la biografía de Paz, sino es un episodio realmente digno en la historia de México. Por supuesto vienen sus artículos donde critica el golpe en Chile y donde critica a la guerrilla mexicana, pero de nuevo me interesó mucho más ese texto que es Polvo de aquellos lodos, donde vuelve al texto de los campos de concentración soviéticos y reflexiona sobre la expulsión de Solzhenitsyn de la Unión Soviética después de la publicación de Archipiélago Gulag, y de la actitud que tuvieron los intelectuales mexicanos frente a ese hecho. Y bueno, lo que dice ahí Octavio Paz refleja mucho el clima intelectual mexicano de la época, donde todavía la crítica a la Unión Soviética era prácticamente impensable en la mayor parte de los intelectuales de su tiempo, casi como había sido en la Francia de los años 50 que le había tocado vivir y que él critica lúcidamente, sobre todo en casos como el de Jean-Paul Sartre. Por cierto, en ese texto reivindica la posición de uno de sus compañeros, de amigos de adolescencia, de José Revueltas, como la del único intelectual
de la izquierda marxista que se atreve a cuestionar la expulsión de Solzhenitsyn de la Unión Soviética. Y por supuesto está el logro filantrópico, que hoy otra vez me volvió a parecer deslumbrante como la primera vez que lo leí a los 18 años. Cuando lo leí a los 18 años, cuando yo, precisamente en el momento de la reforma política, cuando entraba yo a la edad adulta y además empezaba también mi militancia política, me pareció extraordinariamente esclarecedor, mucho más claro que los textos de los analistas políticos con mayor andamiaje teórico especializado en la ciencia política y que los economistas y que los filósofos marxistas. La claridad de Paz me pareció entonces prácticamente un proyecto, un programa de investigación, al grado de que en buena medida se convirtió en una guía para mi reflexión sobre lo que era el régimen del PRI. Bueno, ahora al releerlo, con excepción de la entrada donde intenta hacer una teoría del Estado que me parece fallida, me sigue pareciendo una de las mejores reflexiones, si no es que la más clara, sobre el régimen del PRI, precisamente en el momento final de su época clásica. La manera en la que entiende al Estado mexicano y al PRI como parte fundamental, integral de ese Estado que surgió de la Revolución Mexicana, me parece que sigue teniendo una vigencia extraordinaria. Vale la pena volver al logro filantrópico, que desde mi punto de vista es el texto político de Paz más esclarecedor. Con elementos que lo identifican, que lo acercan, por ejemplo, al neoinstitucionalismo histórico, ¿no? donde aparecen la cultura y las tradiciones como parte determinante, pero sin que esto sea una visión de la historia donde, por ejemplo, las cosas predeterminadas hacia un futuro luminoso, como en el marxismo. Y aunque el peso de la historia, de la tradición y la herencia es una pesada carga, no es una visión, la suya, como la de los conservadores de la escuela de Burke, por ejemplo, ¿no? Donde el pasado es casi una elección, ¿no? una predilección. Y ya para entonces había renunciado completamente a la concepción marxista. Para él cuenta la voluntad y las intenciones de los hombres, y la historia no está determinada por leyes inexorables. No es ciencia política, insisto, pero es más útil para entender al Estado mexicano y al régimen del PRI que cualquier trabajo de ciencia política mexicana de su época. Luego está el discurso de Frankfurt, que vale la pena releerlo, sobre todo por la reacción que provocó en su momento. No hay que olvidar que ese discurso provocó que aquí afuera, aquí frente a la Embajada de Estados Unidos, fuera quemada la efigie de Paz por unos intolerantes. Y cuando uno lee el discurso encuentra que esto es tremendamente paradójico, porque el discurso es sobre el diálogo, sobre la importancia del diálogo. Y su reivindicación para Centroamérica es la de la democracia, la del entendimiento entre las diversas fuerzas. Sí hay una crítica, desde luego, al sandinismo, pero él no está planteando de ninguna manera un aplastamiento de los sandinistas, y hay también en ese discurso una profunda crítica a la actitud de los Estados Unidos frente a Nicaragua. Reivindica el diálogo, y la respuesta que recibió fue la de la intolerancia absoluta. Los artículos finales son los artículos, también me detuve en ellos, los artículos finales sobre el levantamiento zapatista, en primer lugar porque el recuerdo que tenía yo de ellos, que no había sido especialmente bueno. Al releerlos, acabo coincidiendo con José Antonio Aguilar, ¿no?, que dice que enfrentado a un movimiento romántico en el ocaso del siglo XX, arcaico, autoritario, caudillado por un simpático sofista enmascarado, Paz no pudo articular una crítica clara y contundente a esa aparición inverosímil. El espectro de la revolución, la gran puta, ahora encarnada en los mitos más queridos de la imaginación romántica. Sin embargo, yo tengo la impresión de que en buena medida esta actitud de Paz, condescendiente con la prosa que a mí me parece cursi e indigesta de Marcos, tuvo mucho que ver
con el temor de volver a ser linchado como en 1984, 10 años antes. Es decir, Paz no quiso volver a someterse a ese linchamiento público y por lo tanto tuvo una actitud más contemporizadora y condescendiente. En fin, que esta antología nos muestra a este Paz que lucha todo el tiempo contra el dios historia, ¿no? Que tiene esta visión política moral, pero no la moral del compromiso que critica en Sartre y en otros escritores que asumen la revolución y la teoría marxista como dogma. Y tampoco es la moral del honor que identifica con su querido Breton, ¿no? Sino es una moral de la responsabilidad personal, la de la voluntad y las intenciones. En la historia hay determinaciones, pero también hay incertidumbres. La historia no es para Paz una mera instancia superior, objetiva e independiente de nuestra voluntad que determina las leyes del desarrollo social. En el dominio de la historia, todas las explicaciones son relativas y el presente es el territorio inmenso de lo imprevisible. A lo largo de los textos de la antología se hace evidente que el mayor arte de Octavio Paz es, como decía yo antes, que dijo Julio María Sanguinetti, el arte de pensar bien. Muchas gracias. Escuchemos ahora. Sin duda, como bien decía Jorge Javier Romero Vadillo, tendremos que seguir continuando esta tarde con el arte de pensar bien. Y quiero cederle el uso del micrófono al maestro Jesús Silva Gerson Márquez y solo pedirle un minuto para agradecer la presencia de quien también esta tarde nos distinguen con su presencia, de doña Silvia Fuentes, de doña Guadalupe Loaesa, por supuesto también de Javier García Diegos y el resto de los compañeras y compañeros senadores y diputados que también nos acompañan. Por favor, maestro. Gracias. Gracias. Agradezco mucho esta invitación para celebrar la aparición, por una parte, de este libro, de esta antología crítica de Octavio Paz y también el que un espacio del Senado de la República tenga el nombre de Octavio Paz. Creo que es particularmente pertinente el hecho de que este espacio de deliberación y de decisión nacional tenga el nombre de uno de los escritores que más se empeñó en limpiar el lenguaje de México. Hay precisamente en esta antología uno de los descubrimientos para mí de la obra temprana de Octavio Paz, una reflexión sobre las palabras, un anticipo de lo que diría después en postdata, de que toda regeneración moral tiene que comenzar con una higiene del lenguaje. Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Aquí incluso Armando comete la travesura de insertar en la antología una referencia al lenguaje de los legisladores, de los diputados y de los senadores, que creo que podría estar por ahí en una placa también de bronce. Creo que hay dos formas de conmemorar, por lo menos editorialmente, a Octavio Paz. Una es una estrategia en donde pudiera enfatizarse este carácter esférico del magnetismo intelectual de Octavio Paz. El que si uno puede recorrer las obras completas de Octavio Paz, lo que uno puede encontrar es el albergue de un universo, en donde está todo, en donde hay una reflexión sobre la historia, hay una reflexión sobre el amor, sobre la pasión, sobre el erotismo, la gastronomía, sobre la arquitectura, la pintura, el mito, los recuerdos, la poesía. Está México, pero también está China, está Japón, está la India, están los surrealistas, está el budismo. Y creo que no es posible encontrar, y ya no digo en el escenario mexicano, no digo en el escenario latinoamericano o en español, es muy difícil encontrar en el horizonte de Occidente una curiosidad tan vasta, y no solamente tan vasta por el apetito que tiene para beber de todo y aprovechar de todo, sino el genio de decir siempre algo pertinente.
En esas obras completas, a diferencia, creo, de las admirabilísimas también obras completas de Alfonso Reyes, no hay divagaciones que se pierden, apuntes muy menores que tienen una calidez solamente en el momento. Parece que todo lo que escribió tiene como propósito perdurar. Pero además de esta estrategia de el énfasis de este sentido totalizador de la obra de Octavio Paz, en donde no solamente está todo, sino está también el hombre maduro que puede reflexionar al final de sus días sobre todo lo que escribió, encontrar la coherencia, enfatizar las diferencias, subrayar los cambios de parecer. Además de esa estrategia, yo creo que otra de las maneras de celebrar el genio de Octavio Paz es deshojarlo, es recuperar la personalidad y la identidad de cada una de sus piezas intelectuales, literarias, poéticas. Y yo creo que este libro que hoy comentamos, Itinerario Crítico, nos entrega esa labor de una nueva lectura a Octavio Paz, una manera de volver a leer a Octavio Paz en relación con su propio tiempo, ver ese siglo de Octavio Paz a través de su evolución y sobre todo desde esta personalidad del gran polemista que fue Octavio Paz. Creo que la selección de los textos que ha hecho Armando González Torres proviene justamente de un ensayista que ha enfatizado sobre todo el carácter polémico de la obra de Octavio Paz y que registró estas batallas culturales de Octavio Paz a lo largo de su vida. Tendría una diferencia con lo que se considera como texto político. Cuando hablamos de Octavio Paz solemos optar por una de dos figuras, y hay de pronto quien tiene su predilecto, que es el Paz poeta, y hay quien por el otro lado se perfila por admirar al Paz ensayista. Esos dos escritores fueron un solo hombre, marcado idénticamente por la misma pasión crítica. Pensar que los textos políticos de Paz son los ensayos políticos, creo que es tener una perspectiva limitada de su gran contribución a la reflexión de la historia, del poder, de la cohesión, de la economía. Si queremos darnos cuenta de cuál era la profundidad del pensamiento libertario de Octavio Paz, y si debemos siempre, a mi juicio, ubicar a Octavio Paz como uno de los grandes pensadores de la izquierda mexicana, tenemos que leer estos ensayos al lado de sus poemas, en donde se despliega su gran desconfianza del mercado, monstruo, impersonal, circular, frío, en donde se identifica este peligro terrible de la dominación ideológica, que sería quizá la coartada para no pensar bien. Una y otra vez hay esta reflexión sobre dónde ubicamos nosotros ideológicamente a Paz, y desde luego que ubicarlo en un casillero es hacerle un flaco favor. No creo que necesitemos nosotros ponerlo ponerle una etiqueta. Pero si queremos nosotros ver su visión sobre la economía, y si queremos nosotros entender por qué sí sintió la gran seducción del estallido zapatista, hay que ver que ahí se repetía de alguna manera la denuncia al dinero.
El dinero y su rueda, el dinero y sus números huecos, el dinero y su rebaño de espectros. Sus jardines son asépticos, su primavera perpetua está congelada, sus flores son piedras preciosas sin olor, sus pájaros vuelan en ascensor, sus estaciones giran al compás del reloj. Esta idea de la deshumanización del mercado no es un episodio juvenil de Octavio Paz del que después se quisiera desdecir. Eso está desde el joven que va a Yucatán hasta el hombre viejo que trata de ubicar, después de la caída del muro de Berlín, cuál es el sitio de la poesía en este mundo que enfrenta ya la soberbia del capitalismo triunfante. Creo en ese sentido que su visión de la historia, su denuncia del totalitarismo está no solamente en sus ensayos, sino también en su poesía. Yo creo que lo que se puede reconstruir de la obra, de la reflexión de Octavio Paz en materia política, es la vida de un hombre que durante toda su vida está combatiendo por sus ideas y que está reflexionando con otros, pero también consigo mismo, contra otros y también contra sí mismo. Los capítulos de esta antología en ese aspecto creo que nos ayudan perfectamente a identificar que hay siempre un equilibrio que está buscando Octavio Paz entre un argumento y su opuesto. En Paz está precisamente esta sabiduría pascaliana que identifica que el error no es lo contrario de la verdad, sino la ignorancia de la verdad contraria. Por eso puede verse que aquí están sus polémicas en contra del arte puro, por una parte, pero también su polémica contra el arte comprometido que se devalúa. Está su batalla contra la demagogia, está su batalla contra los estalinistas, pero también su batalla contra las dictaduras anticomunistas. Está la batalla contra el autoritarismo priista, pero también en contra de la seducción revolucionaria que puede ser terrible. Una batalla contra el monopolio político, pero también contra el provincianismo del PAN y contra el autoritarismo de la izquierda mexicana. ¿Qué es lo que nos puede dejar la lectura de este panorama de la vida intelectual de Octavio Paz referida a la reflexión del poder? Yo encuentro dos lecciones muy pertinentes para el México del 2014. En primer lugar, que la democracia no es sencilla. Enfatizando desde momentos en que muy pocas personas hablaban en México de la democracia, que esa era la salida para la crisis histórica de México, para la crisis moral de México, para la crisis de su modelo de desarrollo. En Paz nunca está esta idea de que ahí está la utopía, de que la democracia era un régimen sencillo. Está en Octavio Paz lo que yo advertiría, esta defensa tocqueviliana de la democracia. Caminemos hacia allá, pero con cuidado. Caminemos hacia la democracia y construyámosla, pero sepamos siempre, y ahí creo que su distancia con los politólogos, creo que hasta la palabra misma le habrá fastidiado, politólogo, es que la democracia no es una maquinaria.
La democracia no es una pieza de ingeniería que dependa solamente del armazón de distintas piezas, de una tuerca con una válvula y una bujía. No es una pieza de ingeniería, sino que es algo mucho más complicado. Y es como la civilización es una obra de la jardinería, de la paciencia, de la cultura. Es una manera de la conversación. Por eso vio los últimos acontecimientos de la política mexicana, Octavio Paz, con emociones encontradas, me parece, con el gran gusto de pensar que el monopolio de un partido político terminaba, pero al mismo tiempo advirtiendo que las alternativas a la izquierda y a la derecha no eran particularmente confiables para México. Y yo creo que hay otra gran lección, y es que la única manera de procurar la salud de la vida pública en México, en cualquier otro lugar, es a través de la crítica. Si hay una palabra, y está muy bien detectada, como decía Jorge Javier hace un momento, esta palabra, este adjetivo que se coloca desde el título del libro, crítica, es porque este es el valor central de su posición frente a lo político, hacer insistente y tercamente la crítica. La crítica es la imaginación en su segunda vuelta, dice Octavio Paz. Es la imaginación curada de fantasía. Y yo creo que ese es otro de los grandes mensajes pertinentes de Octavio Paz, y es que la imaginación es para México una de las formas básicas de la responsabilidad. Gracias. Bueno, qué mejor oportunidad para seguir hablando de la vida de un hombre que, como lo acaba de decir el maestro Jesús Silva Gerson Márquez, toda la vida estuvo también combatiendo sus ideas, que para hablar de la pertinencia de lo que esto representa, que al compilador de esta obra, al maestro Armando González Torres. Por favor, si es tan amable. Muy buenas tardes. Es un privilegio compartir este presidium con la senadora Blanca Alcalá, con la señora María José Paz, con los señores senadores, con el embajador Tovari de Teresa y por supuesto con mis admirados Jorge Javier Romero y Jesús Silva Gerson Márquez. Yo quiero agradecer antes que nada al Senado de la República y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en particular a la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura, y al maestro Ricardo Cayuela Gali, director general de Publicaciones, pues que me hayan conferido de verdad el alto honor de pues hacer la selección y el prólogo de este itinerario crítico de Octavio Paz. El hecho de que el Senado, en conjunto con el CONACULTA, haya tenido la iniciativa de realizar esta antología política de textos de Octavio Paz es un gesto de apertura, de sensibilidad y constituye, creo yo, la forma más pertinente de la conmemoración. Brindar al público un conjunto accesible de textos políticos de Paz contribuye a recircular sus ideas y a prolongar el debate de un pensamiento inusitadamente vivo, polémico y vigente. Octavio Paz fue uno de los contadísimos autores en lengua española que durante el siglo pasado logró colocarse en un lugar protagónico en ese espacio tan abstracto y al mismo tiempo tan prestigioso que llamamos el banquete de la civilización. De hecho, y solo de verdad para valorar su dimensión sin ningún ánimo chauvinista, vale la pena preguntarnos si existe otro autor en lengua española o en Occidente entero, como ya aventuraba Jesús, que haya ejercido en el siglo pasado una influencia tan vasta, tanto en el arte como en el pensamiento, y que haya emprendido en ambos campos una obra tan variada y ambiciosa.
Pero a la vez que Octavio Paz fue fue un pensador universal, también fue un autor profundamente enraizado en su circunstancia, un polemista que desde su más temprana juventud estimuló en México un debate tan fecundo como acalorado. De hecho, fue tanta la incidencia pública de su figura que para las generaciones ulteriores al 68, entre ellas la mía, pues era un mentor y al mismo tiempo un antagonista. No solo una presencia intelectual, sino una presencia pasional. Y adoptar una posición a favor o en contra de Octavio Paz era parte de los ritos de pasaje de la formación de identidad de cualquier aspirante a intelectual. La referencia a Octavio Paz no tenía una connotación simplemente literaria, su figura dividía opiniones, convocaba idolatrías o parricidios por parte de muchos que muy probablemente ni siquiera lo habían leído. Era tal su presencia en la vida pública, tanta polémica generaban sus pronunciamientos, que en los momentos de mayor polarización política, la mención de su nombre podía ser inconveniente en el salón de clases preparatoriano, anticlimática en una comida familiar, y de plano desaconsejable si uno quería cortejar a una muchacha progresista. ¿Cómo es posible que un poeta haya ejercido esta influencia tan vasta que iba desde la crítica literaria a la política, desde la historia hasta la economía? ¿Cómo es posible que un pensamiento que siempre tuvo una gran voluntad de equilibrio haya generado reacciones tan viscerales? Lo cierto es que Paz rechazó desde su juventud la idea del escritor recluido en la mera esfera literaria y, en sintonía con las necesidades de su época, se asumió como una personalidad múltiple, proteica. Para Paz, el poeta tenía una misión que iba mucho más allá de la efusión estética y que convocaba a la inteligencia, a la integridad moral, al valor civil, para indagar, para hurgar, para criticar su circunstancia, su contexto. No es extraño entonces que el joven Paz pues se haya ocupado de los asuntos artísticos e intelectuales más disímiles, que haya escrito poesía, pero que también hiciera periodismo, crítica, filosofía y, por supuesto, mucha política. Una política peculiar, porque si bien Paz siempre estuvo preocupado y profundamente inmerso en el presente, nunca militó en ningún partido, ni ocupó ni le interesó ocupar puestos políticos prominentes. Desde siempre asumió la tarea de escribir de política, como ya se ha dicho, más como obligación moral que como ocupación profesional. Y como ensayista político y social, que además, como ya se decía, no se debe disociar del conjunto de su obra, como escritor de temas políticos, Paz manejó una tensión muy rica entre idealismo y realismo, entre utopía y crítica, que algunos llegaron a denominar con el mote aparentemente paradójico de liberalismo romántico. Es decir, una difícil mezcla en la que se alternan e intentan conciliarse las dos principales fuentes intelectuales y políticas de la modernidad. Y esto es en parte cierto. A lo largo de su vida, Paz abogó por la revolución estética y moral, exaltó los instintos libertarios, criticó los vacíos sociales del liberalismo, las posibilidades de perversión de las democracias gobernadas por el dinero, pero al mismo tiempo rechazó el cambio político violento, defendió las libertades civiles, las formas democráticas y desconfió de los nihilismos intelectuales y de los revolucionarios de cubículo. Como decíamos, aunque Paz no militó en ningún partido, fue un joven de izquierda que creía en la revolución social y espiritual y que ejercía un fervoroso activismo social, por ejemplo, pues brindando clases de alfabetización para campesinos y obreros. Igualmente era un joven que pues en su temprana adolescencia observaba con alarma desde entonces el avance de los fascismos en Europa, que abrazó la causa republicana de
la causa republicana en la Guerra Civil Española, y que pues abogó por una comunión latinoamericana sobre bases realistas. Las posturas de Paz evolucionan, aunque sus convicciones y sus rasgos perennes permanecen. Por ejemplo, la observación de la violencia entre correligionarios en su experiencia en la Guerra Civil Española, sus conflictos al interior de las sectas progresistas, las revelaciones sobre la represión sistemática en los países socialistas, los disimulos intelectuales de muchos de sus compañeros de ruta, alejan paulatinamente a Paz de la izquierda partidista más ortodoxa, aunque él sigue ejerciendo un pensamiento de izquierda moderna y democrática. Durante el 68, que es un momento climático en la biografía de Paz, donde él ejerce un gesto de valor e integridad que lo catapulta, acaso sin él esperarlo ni quererlo, en el centro de la vida política nacional, Paz toma una decisión muy importante. Paz genera grandes expectativas entre los jóvenes que habían protagonizado el movimiento estudiantil. Sin embargo, él, en lugar de subirse al templete político que ya le habían preparado, decide que su trinchera va a ser la crítica moral y cultural. Y creo que a partir de ahí comienza un distanciamiento gradual, un enfriamiento de esta efímera luna de miel. Y, en efecto, pues Paz era un hombre pragmático, un gradualista del cambio político y un partidario de la democracia, rasgos que en ese tiempo de radicalismos eran muy poco taquilleros y que jamás le perdonaron sus adversarios más impacientes con el cambio. Aunque el interlocutor principal de Paz fue la izquierda, Paz fue un observador consecuente que criticó todos los ángulos del espectro político y que en las muy distintas y vibrantes coyunturas históricas que le tocó vivir, mantuvo siempre un llamado a la moderación y al sentido común. Y precisamente esta naturaleza de sus opiniones le abrió enemigos en todos sus frentes. Sin embargo, pues su efecto sobre la vida pública, visto en retrospectiva, es netamente benéfico. Plantea temas de debate, argumenta con información, con inteligencia, con vehemencia, no elude ninguna discusión, discute lo mismo del periplo del amor en Occidente que de la coyuntura política norteamericana, se sube al cuadrilátero lo mismo para discutir sobre el futuro de la izquierda que sobre Sor Juana. Muchos se quejan de su rudeza, pero tiene el mérito de jamás bajar la voz ni de esconder la mano. Su presencia es un revulsivo permanente y se hace patente tanto en los grandes debates como en las discusiones más menudas. Yo creo que en un país como México la actividad polémica es poco rentable. Después del 68, Paz pudo haber reinado pues de manera muy apacible, pasar sus años mexicanos como hacen muchos, contemporizando con todos, apoyando las causas rentables del momento, coqueteando con lo que aplauden las mayorías. Sin embargo, él rechazó adaptarse a los reflejos condicionados de la intelectualidad de su época y ejerció una beligerancia tan incómoda como rica. Esta antología pues lo que busca es brindar una imagen integral de Paz y ofrece textos no solo del intelectual consagrado que todos conocemos, sino del artista adolescente o del joven maduro, que permiten apreciar la evolución y la continuidad de sus posiciones. Yo creo que leer los ensayos juveniles de temprana madurez de Paz al lado de, por decirlo así, sus textos canónicos, no solo implica valorar el sólido sustento y el don del estilo que desde siempre caracterizó a Paz, sino que es una experiencia que nos depara una emoción casi narrativa, porque nos introduce a su biografía, a su fuero interior, a sus dilemas, y nos permite recobrar un personaje intenso y entrañable que lucha denodadamente por ejercer la lucidez, por iluminar y por dar significado a su circunstancia. Como se dijo al principio, pues no es la intención de este libro, de esta antología, presentar un autor afable, un autor potable. Yo creo que muy mal haríamos pues en tratar de leer a Paz en su centenario,
como a un venerable abuelo bañado en bronce y por forzada urbanidad tratar de condescender con sus opiniones. Yo creo que al contrario, pues esta selección de su pensamiento busca mostrar la congruencia e integridad de sus posturas, pero sobre todo aspira a restituir para nuevos y para viejos lectores, pues esta incomodidad, esta incandescencia tan fecunda que caracterizó su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, Armando González Torres, que ha hecho posible la publicación que hoy pondremos en sus manos. Y para prolongar el debate de este pensamiento vivo, polémico y vigente, yo quisiera pedirle al presidente del Senado, al senador y doctor Raúl Cervantes Andrade, sus comentarios finales. Gracias, senador, y te felicito por este evento. A la intervención magistral de Jesús Silva Gersón, de veras, de corazón, del doctor Jorge Javier Romero y del maestro Armando González Torres. A las senadoras, senadores, a todas ustedes, sean bienvenidos al Senado de la República. Mi discurso lo dejaré en la memoria que hará la Comisión de Cultura. Los que me conocen siempre me quedo con una reflexión, y me parece que cuando uno representa un órgano colegiado, como es el Senado de la República, en donde debe de ser un espacio de reflexión, qué mejor que sea en el auditorio Octavio Paz, en donde fue analítico, reflexivo, propositivo, siempre inquieto del acontecer desde su juventud hasta su muerte, de lo que sucedió en México, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa y en el Oriente. Su reflexión, él nunca se autodefinió como un político, ni que escribía de política. Finalmente su definición era un poeta en el que fue testigo de uno de los siglos más importantes hasta ahora conocido del desarrollo de la humanidad, que fue el siglo XX. Este libro, que no me corresponde a mí su presentación porque ya fue dado, es un tema cronológico de su vida que es en espejo el desarrollo cronológico de lo que sucedió en el mundo en el siglo XX. Él nunca estuvo ni del lado total de los comunistas o socialistas, ni tampoco del lado del mercado de la democracia. Él fue crítico de todos y cada uno de los sistemas. Él se autodefinía no como una gente que escribía sobre el tema, sino por responsabilidad lo hacía para una reflexión. ¿Qué le puede dar a los senadores o senadoras de la República? ¿Qué le puede dar a los mexicanos y mexicanas del 2014? ¿Qué puede ser en nuestro entorno lo que significa, sin duda, el más premiado escritor mexicano, que ha sido provocador de ideas, a veces que asustan, otras que invitan, y muy pocas, desgraciadamente, que hacen cambiar la mentalidad para un desarrollo individual, social y de país? A mí, en lo personal, el ensayo de La doble flama me enseñó a enamorar, a erotizar y a pensar de lo que significa un ser humano ante el amor. Me cambió la vida cuando lo leí, y todavía me acompaña ese libro y ese ensayo en ese camino de la existencia que es tan importante para todos y cada uno de nosotros. No será la primera vez, lo cité cuando vino el primer ministro de Israel, de lo que significa el pensamiento de Octavio Paz en alguno de sus ensayos sobre la libertad. Y decía que no era un concepto, palabras más o palabras menos, ni era un concepto filosófico, un conjunto de ideas filosófica o teológica, sino era esa experiencia que todos pensamos, sentimos, ¿no?, vivimos cuando pronunciamos un monosílabo, sí o no. Y lo principal en donde él se inscribe, que no quería ni escribir de la libertad, no quería escribir de la justicia, no quería escribir del tema de la política y de los sistemas políticos, como testigo y como responsabilidad escribía de la justicia, de la libertad, del sistema político, de la democracia y las inquietudes como sociedad que necesitamos para el desarrollo de nuestra existencia. Hoy México y hoy el mundo, después de un siglo tan intenso y de una historia tan desarrollada, no hemos encontrado el modelo adecuado en el que sea pleno los derechos humanos de hombres y mujeres, la Constitución en plenitud
del desarrollo de los mismos y los instrumentos perfectos o adecuados para que esto se dé. Pero al mismo tiempo, el mundo en el que estamos viviendo, y hoy México, y en especial en este Senado de la República, hay la preocupación de la búsqueda permanente de encontrar estos sistemas, de encontrar los marcos jurídicos. Yo en mi formación siempre he pensado y sigo pensando que todo empieza y termina en un buen diseño constitucional, porque siempre será la reflexión de valores y de principios de una sociedad concreta que se da reglas aspiracionales, otras programáticas para su desarrollo personal, como sociedad y como país. Paz nos da, sin duda, y este libro y este trabajo que hace la Comisión de Cultura del Senado de la República es para que todos los que trabajamos en el Senado de la República, todos los que nos revisan en nuestra rendición de cuentas y en nuestro trabajo público, la sociedad en su conjunto, sigamos discutiendo y sigamos siendo provocadores, críticos de nuestra realidad y aspirar a mejores estadios para ser felices. Sean bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Terminaría, si ustedes me lo permiten, simplemente citando, y sobre todo con la autorización de Murillo, lo que en 1996, al escribir el preliminar de su obra poética, Octavio Paz redactó: entre humilde y resignado, con esperanza y escepticismo, dejo este libro en manos de mis lectores, próximos o lejanos, los de hoy o los de mañana, son personificaciones del tiempo. Un juez simultáneamente sabio y caprichoso. Sus juicios con frecuencia no sorprenden, sin embargo, a la larga no se equivocan. Así pensaba Octavio Paz, que seguramente habría disfrutado la cita esta tarde con las ideas y con el pensamiento. Que disfruten la obra. Bienvenidos y muchas gracias. Damas y caballeros. Gracias. Señor presidente, del Senado, poder entregarles los presentes a quienes hoy nos han acompañado con sus comentarios y con sus ideas. Primero, a doña Mariparto, confidencia que me voy a permitir hacerles. Cuando la conocí, entre muchas cosas que me conversó, me dijo que en algún viaje, cuando iba con Octavio y le preguntaron al llenar un formato la profesión, se volteó y le dijo: Octavio, ¿qué pongo? Y él le respondió: ponle musa, eso es lo que eres. Sin duda, hoy es la musa de esta tarde que nos ha permitido poder reunirnos en torno a ella. Muchas gracias. Y bueno, a nuestros autores, a nuestro compilador, pero sobre todo a quienes nos han compartido con su reflexión sabia y talentosa, simplemente les diría que Octavio Paz en alguno de sus pasajes también escribió que la libertad no tiene alas, no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Les traemos las alas de la Talavera poblana para que recuerden esta tarde. Muchas gracias. Prometemos que les ayuden a... Pues espero que no se disfruten.